Estar delante de tu presencia. Gracias porque podemos levantar nuestras manos delante de ti, en tu presencia, Señor. Y en el nombre de Jesús, traer delante de ti nuestras necesidades, enfermedades, Señor, y problemas. Señor, glorifícate en cada uno de ellos, dando sanidad, Señor, restaurando completamente la salud de estos cuerpos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Y por esta persona que tiene problemas legales, ayúdales y dales la salida, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Ábrele las puertas en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Ahora háblanos a todos, que todos podamos ser guiados, perfeccionados para toda buena obra, Señor. Guíanos de tal manera que podamos brillar para tu gloria y que tu voluntad se pueda cumplir en cada una de nuestras vidas, Señor, y tu nombre sea glorificado. Aún envía salvación y vida eterna por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Todos los martes estamos viendo este libro. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 20,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, que no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudo de bronce, y se los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después lo volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Amén.
Amén. Qué triste, ¿verdad? Pero es una historia que se repite hasta el día de hoy. Y en muchos se está repitiendo. Pueden sentarse, queridos hermanos. En el capítulo 11, hermanos, que ya lo habíamos estudiado, vemos, hermanos, que tanto el reino del norte, que era el de Israel, como el reino del sur, donde Roboam gobernaba, se habían consolidado y habían prosperado, pero no por ellos, sino porque, hermanos, los líderes religiosos, los sacerdotes, todavía tenían temor de Jehová y buscaban de corazón a nuestro Dios. Pero dice ahí que esto duró durante 3 años, y a los 3 años, hermanos, comenzaron a verse las cosas mal. Es algo que no se pudo percatar Roboam de lo que significa realmente dejar a Dios y dejar, hermanos, el consejo de Dios. A veces, hermanos, pareciera ser que no se tiene conciencia de ello. La falta de entendimiento muchas veces hace, hermanos, de que realmente se pierdan, hermanos, las cosas que Dios mismo nos ha dado, y que luego pues viene la ruina. Aquí, hermano, hay algo, y es con respecto a la libertad. El hombre siempre ha anhelado libertad. Eso es propio, que todos tengamos ese anhelo. Lo grave está, hermanos, y que ha sido siempre el confundir la libertad con el libertinaje. Cuando hablamos de libertinaje, hablamos de una libertad excesiva y que se abusa con una conducta, pues, hermano, en la cual no hay freno. Ahora, hermano, debemos de recordar que Israel pasó en la esclavitud en Egipto 400 años y pudo experimentar realmente esa genuina liberación de parte de Dios. Sin embargo, la falta de entendimiento, porque ese ha sido siempre el problema, no solo en el pueblo de Dios, el de Israel, sino aún, hermanos, en el pueblo de Dios ya con nuestro Señor Jesucristo. La falta de entendimiento, de confundir, hermanos, lo que es la libertad con el libertinaje, de confundir, hermanos, que las leyes, hermanos, las leyes como que abruman, como que es una carga. Pero el que tiene entendimiento, hermanos, podrá discernir que las leyes, hermanos, contribuyen con la libertad genuina. Cuando Israel fue liberado, usted sabe que fue llevado al monte Sinaí. Y ahí en el Sinaí fue que Dios reveló la ley, la palabra de Dios. Ya hablamos sobre la ley, hermanos, el espíritu de la ley es la justicia, el respeto. Para que este pueblo, fíjense, viniese a ser diferente, pero además que diferente, especial que las demás naciones, y que pudiesen, hermanos, realmente gozar de una libertad. El problema es que nosotros, como tergiversamos las cosas, la libertad no es equivalente a libertinaje, no es equivalente a vivir sin ley. Tiene que haber, hermano, una línea. Y entender que cuando se pasa esa línea, la línea, las cosas van mal. Es como los vientos. Los vientos tienen su límite. Cuando se pasan de ese límite, usted sabe que lo que causan los vientos fuertes es destrucción. No se puede esperar otra cosa. Hay un viento moderado que hasta refresca, contribuye, pero cuando ya ese viento comienza ya a pasarse la línea de su fuerza, entonces ahí es donde vienen las devastaciones. Es lo que le pasó aquí, en la experiencia que tuvo precisamente, hermanos, el rey o el reino de Roboam.
porque arrastró al pueblo precisamente, hermanos, a abandonar la ley de Dios, es decir, el consejo de Dios, y a abandonar a Dios totalmente, porque el que, hermanos, abandona el consejo de Dios, abandona a Dios. Aquí no hay, hermanos, donde extraviarse. La mayoría, hermanos, de la gente dice que cree en Dios, sin embargo menosprecian su consejo. ¿Y entonces? Creo, pero no le hago caso. Y no le hago caso porque es mentira. Yo creo que Dios existe, pero su palabra no me la trago. Entonces viven sin Dios. Es una fe de diente a labio. Es una fe superficial. Imagínense si hubiese sido así superficial el amor de Dios. Amo a la humanidad porque se lo lleve el diablo y todos al infierno. Pero antes de ir a calentarse allá, sepan que yo los amé. Pero ¿qué dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Ahí está revelado el amor de Dios. Que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Diga gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, las leyes lo que nos ayudan es a administrar nuestras vidas y saber administrar, hermanos, nuestra libertad. De eso se trata la ley. No es asunto de legalismo, como muchos piensan. Todo me gusta menos que a uno le pongan ahí leyes. Eso nunca me ha gustado. No sé, a nadie le gusta, la carne no le gusta. En eso estamos de acuerdo todos. Pero una cosa que no nos gusta y otra cosa es el beneficio, hermanos, de las leyes. Que el espíritu de las leyes es la justicia y el respeto hacia los demás. Si hay respeto, va a haber justicia. Amén y amén. Entonces, hermano, el cuadro que aquí se nos pinta es señalarnos, hermano, lo que es la genuina libertad. Pero no puede haber libertad si no hay ley. Así de sencillo. La libertad que anhelan los jóvenes equivocadamente, que para ellos libertad es libertinaje. Y para ellos cumplir, porque aquí se celebran los 15 años, ¿verdad? Y para ellos los 15 años es de que de aquí en adelante tengo la libre, ¿verdad? Para ellos eso es equivalente a los 15 años. Tener novio, tener novia, hacer lo que quieren, porque ya se sienten hombres, ya se sienten una persona madura. Cuando usted siente eso, es todo lo contrario. En vez de madurar, sin pasar la madurez, se está pudriendo. Está arruinando su vida. Acuérdense, hermano, la actitud, las acciones de Roboam. Cuando él tomó el reino, desechó el consejo de los ancianos. Él fue a pedir el consejo de los ancianos. Este pueblo me está pidiendo de que alivie la carga que puso mi padre Salomón. Y ellos le aconsejaron que realmente, hermano, aliviara no le estaban pidiendo que lo quitara totalmente. La palabra que usa ahí el pueblo a través de la voz de Jeroboam era, hermano, que aliviara la carga. Y aquel hombre no hizo caso ni al pueblo, no hizo caso a los ancianos, sino que se fueron de los amigos, a los cuales los tuvo como ministros, ¿verdad? Los amigos, ¿verdad? Darle gusto a lo que él quería. Eso es lo que nos encanta. Darle gusto a lo que él quiere escuchar. Entonces los amigos, bueno, esto es lo que tú quieres escuchar, ¿verdad? Estos viejos ya rancios ya se van a morir. No le hagas caso, eso fue antes, hoy no, hoy estamos en la modernidad. Las cosas han cambiado, ya todo eso ya quedó obsoleto. Haz esto y aquello. Y se va al pueblo y les quiso imponer y el pueblo le dijo, bueno, hasta aquí llegamos.
Y fue ahí donde, hermanos, proclamaron rey a Jeroboam y se dividió el reino. Luego se habla que el reino de Jeroboam fue consolidado, pero estudiamos, hermanos, que fue consolidado gracias a que los sacerdotes buscaban de corazón a Dios. Había temor en ellos todavía. Y esto fue durante 3 años. Pero ahora llegamos aquí, hermanos, al capítulo 12, verso 1. Y fíjense lo que dice: cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué es lo que hizo? Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Increíble, ¿no? No le dio gloria a Dios. ¿Cuántas oportunidades tuvo este hombre? Oportunidad tras oportunidad. Lo voy a poner de esta manera: demostrarle a Dios de que él podía salir adelante, demostrarle a Dios de que si su consejo, o que tal vez cambiaría más adelante y acataría su consejo. Nada, hermano, nada. Cuando se vio consolidado y al verse que estaba sentado sobre el oro, la riqueza y el poder, entonces, hermanos, mandó a cerrar todo lo que era de Dios y arrastró al pueblo también a rebelarse contra Dios. ¿No le parece conocida esa historia? Es bien común, y mayormente en el pueblo de Dios, que han malinterpretado lo que es libertad. No les gustan los principios, rechinan los dientes, lo miran como una carga. ¿Y yo por qué? Si ya soy libre. Cristo nos hizo libre. Nos hizo libre. Claro que sí. Pero hay principios que el Espíritu Santo revela a la iglesia. Cómo debieran de conducir su vida, cuál iba a ser la actitud, hermano, de los cristianos, de la iglesia. Cómo iba a ser la fraternidad, el ejercicio de la fraternidad entre los hermanos. Todo eso está ahí registrado. Y lo mismo, siempre justicia, respeto. Amén. No solo fue un mal administrador de su propia vida, sino que condujo a toda la nación a una libertad sin ley, es decir, a un libertinaje. Y quiera Dios que los jóvenes entiendan esto: no hay libertad sin ley. Ley son los principios donde se te pide respetar a tu prójimo. Y respetar al prójimo es hacer justicia, ser justo. Y aquí es donde tomó aquel hombre que dejó ahí, hermanos, un mexicano, el respeto. ¿Qué dice? El respeto. Exacto, no se refería a respetar propiedades ni nada, sino el respeto al derecho. Es la paz, ¿verdad? Qué bueno estudiar historia, ¿no? Sí, hermano. Es decir, el mundo sabe eso, pero no lo practica. Por lo menos nosotros como cristianos, si queremos honrar a Dios, practiquémoslo. En eso encierra la ley. Amén. Verso 14. Al dejar la ley, fíjense, porque aquí lo primero que dice es que dejó la ley y todo Israel con él. Y después que dejó la ley, obviamente, ¿qué dice? Hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. A veces, hermano, pero
Fue una decisión de él dejar la ley. ¿No le parece a usted que lo que Dios permitió, una invasión y todo, no será que Dios se pasó? Solo porque tomó la decisión. ¿Acaso no soy libre de tomar decisiones? Es que nadie puede elegir a Dios, nadie. Acuérdense de las palabras de Jesucristo. Yo, dice, los elegí a ustedes y no ustedes a mí. Pero cometemos el gravísimo error de decir que podemos tener la libertad de poder abandonarlo. Este lo pensó así. Y cuando hizo lo malo, no crea que fue solamente eso. Para que nosotros entendamos lo que es abandonar la ley, lo que es dejar a Dios, lo que es hacer lo malo. Este mismo suceso está allá en Reyes. Busque Primera de Reyes, capítulo 14. Porque a veces cuando leemos lo miramos tan aquello que pareciera ser que como que es Dios. Capítulo 14, verso 22. Aquí se habla del reinado de Roboam. ¿Qué dice el 22? Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Es decir, este hombre, el rey Roboam, hizo más maldades que la que hizo su padre Salomón. ¿Cómo dicen ustedes? Se voló la cerca. Esta la sacó del estadio. Así de sencillo. Y ahí está registrado qué fue lo que hizo. ¿Qué dice el verso 23? Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado y debajo de todo árbol frondoso. La idolatría. Es que miren, hermano, y eso es lo que el cristiano tiene que entender. Cuando usted, hermanos, cierra su corazón a la ley de Jehová, a los principios de Dios, al consejo de Dios, usted se vuelve idólatra. El Jesús que comienza a seguir ahí ya no es el mismo que murió en la cruz. Porque para usted, sus maldades, el Jesús que ahora cree, le permite todo. Eso significa el becerro de oro. Si usted lee bien, allá en el Sinaí, cuando hicieron el becerro de oro, no estaban hablando de otros dioses, según ellos. Cuando terminaron de hacer el becerro, ellos dijeron, hagamos fiesta a Jehová. ¿Se da cuenta de ese detalle? Entonces, cuando el cristiano deja la ley, el consejo de Dios, comienza a seguir un Jesús distinto, diferente. Pero no el verdadero Jesús. Y eso no acaba ahí, hermano. Es que mire, hermano, el desenfreno, eso avanza, es un cáncer. ¿Qué dice el verso 24? ¿Qué dice? Y hubo también sodomitas en la tierra. Es decir, habitantes de Sodoma se trasladaron a vivir a Jerusalén. ¿Eso es lo que dice ahí? No, eso lo interpretan ahora sí, hasta aún estos superpastores, apóstoles, no es como Judas se llaman ahora, pero así interpretan ahora. Y cuando se habla de sodomita, está hablando de ciudadanos de Sodoma que se trasladaron a Judá. Pero aquí está hablando, hermanos, de una práctica de sodomitas, es decir, homosexuales. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y si usted quiere tener una idea de esto, de los sodomitas, entonces leamos Romanos capítulo, ya como un estudio, hermano. Por si viene la última vez, pues llévese el estudio. Romanos capítulo 1, verso 18. Ahí tiene usted clarísimo cómo se entrega el hombre al desenfreno.
porque la ira de Dios, verso 18, se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se entregaron a la idolatría. Diferentes diosas, las cuales, hermanos, se dice que el espíritu de ellos son los demonios. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí usted lo puede seguir leyendo en su casa. Qué terrible, ¿no? Cuando dice que los entregó en su mente, en una mente, ¿qué dice? ¿Ah? Reprobada. Es que los dejó. Es lo que pasó con Roboam. Tú te alejaste, me dejaste, yo te dejé en las manos de Sisac. Así de sencillo. Lo dejó en su camino. Y aquellos se encendieron en lascivia, en sus concupiscencias, y llegaron, hermanos, a lo más horrible, actos sexuales, hermanos, que ahora nos quieren hacer aparentar que es normal. Ya hay pastores homosexuales, ministros homosexuales, hermanos, una contaminación terrible, completamente. Hacernos ver que todo eso es normal. Es increíble, hermano. Y lamentablemente este hombre, al dejar el consejo de Dios, al dejar a Dios, hermanos, se entregó a los dioses. Le pasó igual que Salomón, de comenzar a tener, hermanos, mujeres, hermanos de las otras naciones, las cuales lo arrastraron precisamente a la idolatría, igual que su padre Salomón. Pero como dice ahí, este hizo más maldad que lo de sus padres, porque además, hermanos, de la idolatría, hermanos, se llenó la tierra de sodomitas, prácticas homosexuales. A eso se refiere aquí, para aquellos que leen. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Entonces es obligación pues buscar a Dios, porque si no busco a Dios, entonces ya pues me va a caer el juicio pues. No es así de sencillo. Ahí puedes ver cuán necesario es el freno. La ley. La ley nos enseña. Y lo que nos enseña es a practicar, a ejercitar el respeto, la justicia. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo los principales mandamientos, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? ¿Verdad? No se puso ahí, bueno, honrará a padre y madre, está bonito. Además que está bonito, tiene promesa para los jóvenes. Me parece que el cuarto mandamiento. ¿A usted cuál le gusta, hermano? No le estaba preguntando que cuál de ellos le gustaba, sino el espíritu, la base, lo que sostiene la ley.
el principio de la ley. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. El segundo, ¿qué? El segundo, allá atrás, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso encerraba la ley. No hagas daño a tu prójimo. No le mientas a tu prójimo. Ser justo. Y además de ser justo, respetar al prójimo. El respeto. Pero este cayó en el desenfreno y llevó al pueblo al desenfreno. Por eso leemos aquí, hermanos, en el verso 12, ¿lo tienen? Esto es lo que decía al principio cuando se humillaron con los príncipes. Y cuando él se humilló, hablando de Roboam, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Es decir, cuando Roboam con los príncipes, hermanos, se dieron cuenta del error y que habían pecado contra Dios, entonces dijeron, justo es Jehová. Y se humillaron. Entonces, lo que permitió Dios, hermanos, es que fuesen, hermanos, sometidos a Egipto. Pero que el rey egipcio no destruyera, hermanos, a los moradores de Jerusalén, al pueblo, ni al rey. ¿Y sabe lo más vergonzoso aquí, hermanos? Dice que Sisac, el rey de Egipto, se llevó todos los tesoros de la casa de Jehová, el templo, y los tesoros de su palacio, de su casa, la casa del rey. Yo quiero que lo lea conmigo porque esto es importante. Verso 9. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Fíjense que esto es bien significativo. Ustedes recuerdan, hermanos, que hasta ahí la plata no era tan apreciada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Que había tanto oro que la plata no era muy apreciada. Ahora, hermanos, si usted compara que se le llevan todo el oro, ni con plata pudo, hermano, hacer las demás cosas para poder sustituir todo el oro que se había llevado el otro, sino que lo hizo de bronce. Si la plata, hermano, no era tan apreciada, mucho menos el bronce. Cuando yo estaba leyendo esto, hermano, se me vino el pensamiento de el hijo pródigo que se alejó del padre. Igual que ustedes jóvenes, que ya se sienten hombres y creen que ya soy hombres y que ya son maduros y todo, y me voy, dame lo que me pertenece, yo lo voy a administrar, y, ¿verdad? La historia de siempre, administrar su vida, no la pueden administrar. Ganó amigos con el dinero, pero se le acabó el dinero, nunca invirtió, por lo menos hubiera comprado chanchos, ¿verdad? Pero ni eso. Claro, los chanchos eran abominación a los judíos, pero por lo menos eso hubiera hecho. Y hubiera puesto gentiles a cuidar, hermanos, los chanchos, ¿verdad? No invirtió en nada. Y cuando aquel hombre de repente se vio, hermano, deseando las algarrobas, es decir, la comida de los cerdos. Cuando Jesús expone eso, está hablando de un judío.
para hacer ver hasta dónde había caído este muchacho, el hijo pródigo, que siendo una abominación los cerdos, este judío joven llegó a desear las algarrobas, el alimento de los cerdos. Y eso es lo que muchos han caído en eso. Están deseando, ojalá, los alimentos. Pedro, citando Proverbios, dice, están deseando el lodo y el vómito del perro. Cuando usted deja de desear las cosas de Dios y comienza a desear las cosas del mundo, la jovencita buscando su muñeco afuera porque aquí adentro solo hay feos, ¿verdad? Y más que se hartan y todo, y rápido les crece el músculo, ¿verdad? Y ellas aparecen ahí con sus becerros, ¿verdad? Con el vómito del mundo o con el lodo del mundo. Al cerdo le encanta, por eso dice, les pasa lo del cerdo, que se revuelca en el lodo. Usted baña al cerdo, échele perfume, champú, bonito, pero él va a correr al lodo y se va a revolcar otra vez. Por eso dice, les pasó lo del cerdo. Y después dice, les pasó lo del perro, que vuelve a su vómito. El perro vomita la comida. Y lo que vomita, lo que usted vomitó del mundo, cuando vino Jesucristo, hoy lo está deseando. Créanme, estos ministros que están arrastrando la apostasía al pueblo, hermano, van a tener que dar cuentas un día. Pero el pueblo que ha sido arrastrado no está exento, porque todos tuvieron acceso a la palabra de Dios. Todos. Pero como menospreciaron el consejo de Dios, hermanos, con facilidad se dejaron arrastrar. No lo hicieron por ignorancia. Porque aún la Escritura dice, por muy torpe que sea el hombre, no se va a extraviar si sigue a Jehová. No es asunto de torpeza, es asunto de actitud, de conducta, es asunto de rebeldía. Roboán dice con sus príncipes, justo es Jehová. Y por eso, y por haberse humillado y haber confesado esta verdad, Dios no permitió que el rey de Egipto los destruyera, sino que los gobernó y dejó que los egipcios gobernaran, hermanos, el reino del sur, el reino de Judá. Obviamente les puso, además que se les llevó todo el oro, les impuso impuestos, porque así era el asunto, grabarlos más. Pero la mano de Dios ahí hace que se consolide el reino a pesar que estaban sometidos, y comenzó a reinar, dice ahí Roboán. Verso 13, fortalecido pues Roboán reinó en Jerusalén, y era Roboán de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. A Judá, dice también, pues le comenzaron a ir bien las cosas, el verso 12 al final. Se tuvieron que conformar a ese tipo de vida. A veces la gente no se percata que son esclavos y siguen pensando que son libres, porque Dios los deja en su mente, en sus extravíos. Ahí dice, se creen sabios. Cuando se apartan de Dios, creen que es porque son sabios y pueden tomar decisiones. Se equivocan.
La verdad de Dios, hermano, nadie puede ponerse en contra de ella. Nadie. Nadie, hermano. O caminamos en el sendero que Él nos trazó, hermanos, o nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Una vez más, estas cosas se escribieron, no como una información, se escribieron para ejemplo y para amonestación, es decir, para llamarnos. Oye, mira, aquí está tu rayo X. Así es, ¿verdad? Rayo X. ¿Verdad? Así está, mira, así. Capítulo 12 de segundo, así estás. Va, de cabeza hasta los pies, así estás. Ese es el rayo X. Ay, yo quisiera saber cómo me mira Dios. Capítulo 12, segundo de Crónica. Pero qué gloria la de Dios. Y como nos ama, nos habla a tiempo. Nos da, como se le dio a Él, nos da a nosotros oportunidad de reflexionar. Y de hacer no lo que a usted le parece, ni lo que a usted le guste, sino de hacer lo que es lo correcto con Dios. Amén, Roboán. Amén. Cierre sus ojos. Estar bien con Dios no es ausencia de problemas. Estar bien con Dios es estar en los propósitos de Dios. Entienda eso. Dios guía un pueblo, pero un pueblo que tiene entendimiento. Si alguno le falta sabiduría, pídale a Dios. Y Él le dará en abundancia la altura, la anchura y la profundidad. Él trae siempre la revelación del conocimiento de su voluntad. No la menospreciemos. Entendamos el camino. No es asunto de gustos. No es asunto de que yo quiero o no me gusta. Hay que creerle a Dios. Y si le creemos, le vamos a amar. Y si le amamos, le vamos a obedecer. Porque ahí es donde viene el respeto y ahí es donde viene el ser justo. Padre, gracias por tu consejo, por tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos ante esta verdad, Señor, que nuestros corazones pueden ser encaminados siempre a tu voluntad, a tus propósitos. Bendice a tu pueblo, guía, perfecciona. Ten misericordia, Señor. Y así como tu palabra ha venido, así también crezca en nuestros corazones, en nuestras mentes. En el nombre de Jesús.